Hace unos meses hubo una noticia, de esas noticias raras, que los directivos de una fábrica de refrescos muy conocida se quejaban de que la persona que habían elegido para ser su imagen, ser su representante, tomaba la otra marca, la marca contraria, ¿no? Entonces eso causaba un poco de disgusto en ellos. O sea, eso quiere decir que lo que hacemos es muy importante, a veces más de lo que decimos. Es pues en ese caso era una incongruencia que representara una marca y tomara otra. Es decir, los anunciantes, los fabricantes escogen a personas famosas que tienen una buena imagen para que sean la imagen de su marca, porque eso los va a presentar delante de los demás, y pues es como un ejemplo, ¿no? Entonces tiene que haber algo de congruencia a veces cuando esas personas que eligieron como imagen hacen cosas indebidas o escándalos, pues les quitan ese patrocinio porque dañan la imagen de la compañía, ¿no? Entonces es como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor nos dice que no debemos fumar porque fumar es muy muy malo, y nos dice todo lo que puede causar el cigarro, y él está fumando, ¿no? Como que no le creemos tanto. Entonces algo así es lo que vamos a tratar aquí el día de hoy. Vamos a Primera de Pedro, la que hemos estado estudiando ya por varias semanas, varios meses incluso. Capítulo 3, vamos a empezar ahora con el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 a 6. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias porque podemos estar aquí en este día rindiéndote el culto que mereces, adorándote, glorificándote, y porque tenemos tu palabra que nos instruye, que nos dice qué camino debemos tomar, que nos edifica, que nos limpia, que nos salva. Ayúdanos, Padre, ayuda nuestra debilidad, nuestra falta de entendimiento. Abre nuestros oídos para que oigamos tu voz, nuestro entendimiento para que la entendamos, y nuestra voluntad para que la obedezcamos, y así tú hagas tu obra en nosotros. Pedimos todo por Cristo y lo pedimos para tu gloria. Amén.
el apóstol Pablo en esta carta pues ha estado hablando de la sumisión a las autoridades del gobierno que deben tener los cristianos, con el objetivo de que no haya una queja ni ninguna justificación para que se hable mal de los creyentes que viven en medio de personas que no conocen a Cristo ni entienden el Evangelio, pensando en que no puedan decir nada en contra de la fe, que al contrario, al ver una vida ejemplar, glorifiquen a Dios. A los que están sirviendo a otros, ya sea como esclavos o como empleados, también les pide que estén sujetos y traten siempre con respeto a sus patrones, aunque sean injustos y crueles, y los traten mal a pesar de que ellos hagan bien las cosas, lo que les mandan hacer. Si hacen mal y son castigados, pues lo tienen bien merecido. No es ningún mérito que soporten el castigo, pero si hacen todo bien y si son castigados y lo soportan, merecen la aprobación de Dios. La razón es que fuimos llamados a soportar ese tipo de sufrimiento injusto porque Cristo padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo que debemos imitar. Él no pecó nunca, sin embargo, fue tratado con mucha violencia, injustamente, y nunca respondió de esa manera. Lo hizo no solamente para dejarnos un ejemplo, lo hizo como un sustituto nuestro, lo hizo como un sacrificio, llevando nuestro pecado para que nosotros viviéramos a la justicia. Su vida perfecta y única es la que testifica que todo lo que dijo es verdad. Si Él no hubiera tenido esa vida que tuvo, esa vida perfecta, nadie tendría un motivo para creerle. Él es Dios y se hizo como uno de nosotros para salvarnos. Con sus heridas sufridas en la cruz, fuimos sanados de la enfermedad mortal del pecado. Estábamos perdidos como cualquiera en el mundo, pero al ver a Cristo, su vida perfecta y su sacrificio por nosotros en la cruz, en nuestro lugar, nos arrepentimos de nuestros pecados. Su vida fue un testimonio. Nos arrepentimos de lo que habíamos hecho en contra de Él y le creímos. Creímos que además de salvarnos, nos cuidaría nuestras almas hasta el final, cuidándonos en todos los sufrimientos, en todas las tribulaciones, en todas las situaciones difíciles que tuviéramos que vivir, así como un pastor cuida a su rebaño. En este pasaje que leímos, en el fondo de lo que dice Pedro, es que nuestra vida es un testimonio a los que viven a nuestro alrededor y que observan cómo nos comportamos. Si nosotros vivimos siguiendo el ejemplo que vivió Cristo, ellos de una manera indirecta ven a Cristo y eso los puede llevar a glorificar a Dios y a creer en el Evangelio. Dame un dulcecito. Teniendo esto en mente, se dirige a exhortarnos a seguir estos principios en donde es más importante, porque toda la sociedad tiene ahí su base, en la familia. El matrimonio es donde tiene su origen la familia, por lo que ahora va a hablar
a los que forman la familia. Gracias. Dice primero cuál debe ser el comportamiento de una esposa. Después va a hablar cuál es el comportamiento que debe tener un esposo. Y finalmente, el comportamiento que deben tener todos los creyentes. Entonces, empezando en lo que leímos en este pasaje, ¿cómo deben ser las esposas? Como primer punto, estar sujeta a su marido. Dice el versículo 1: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra, asimismo, está relacionada con la exhortación de comportamiento hacia las autoridades de gobierno y hacia los superiores en el trabajo. De ninguna manera significa que las mujeres deben comportarse como esclavas, sino que están bajo una autoridad dentro del orden que Dios ha establecido, de manera similar al orden civil y social al que todos debemos someternos, sin que signifique que los súbditos cristianos son inferiores a los gobernantes o los trabajadores a sus patrones no cristianos. En toda institución es necesario que haya una cabeza para que pueda funcionar. Siempre debe haber un orden. Hasta en la Trinidad existe ese orden. Cuando se sigue el orden, cada quien toma su lugar, hay sujeción. Las relaciones entre las partes se hacen armoniosas. De otra manera, hay un permanente descontento, hay una fuente permanente de conflictos. Son necesarias las autoridades que gobiernan, son necesarios los jefes. La familia no es la excepción. El marido debe ser el líder y la esposa debe respetar el liderazgo del marido. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 a 24. Dice este pasaje: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El diseño de cómo debía funcionar la familia fue establecido por Dios desde el principio, inmediatamente después de la caída. En Génesis 3:16 vemos este diseño de orden. Dijo Dios, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, después
Esto yo lo estableció ahí al principio y después nos recuerda en la Biblia por qué lo hizo así. Vamos primero a 1 Corintios 11:8. Dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Vamos a ver a 1 Timoteo 2:12. Son las razones por las que Dios hizo así las cosas, razones que están desde el principio. Dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Las mujeres deben estar sujetas o bajo la autoridad de sus maridos, no solamente con los que son amables, también con los que son irrazonables y aún con los que son incrédulos. Al igual que con las autoridades del gobierno, así el creyente está obligado a obedecerlas. Cuando esas autoridades ordenan algo en contra de la palabra de Dios, los creyentes no deben obedecer. Así una esposa no debe someterse a un esposo que la quiere llevar a pecar. El ejemplo del sufrimiento que cita Pedro como un modelo a los cristianos en los versículos 13 a 25 del capítulo anterior, no lo vamos a leer, no involucra el pecado. Pedro dice que las esposas deben someterse a sí mismo. Además, aquí dice: la conducta de una esposa debe ser casta y respetuosa. Eso no debe obedecer en ese sentido de pecar. La sumisión no es un término negativo. Cristo mismo se sujetó a sus padres terrenales, a las autoridades terrenales, pero sobre todo a su Padre celestial. Esta sumisión tiene un objetivo. Dice: ¿para qué? El propósito es para mostrar el Evangelio. Un creyente debe hablar constantemente con su conducta el reino de Dios, viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y en el Sermón del Monte tenemos una guía de cómo debe ser el comportamiento de un creyente. En el tiempo en que se escribió la carta, las mujeres no tenían derechos legales. Dependían siempre de un hombre, primero de un padre, después de su marido. Ellas, por ejemplo, no podían trabajar y a veces ni salir a la calle sin compañía de un varón. Si el marido se hacía cristiano, pues esperaba que por lógica la esposa se hiciera también cristiana. Pero si la mujer se hacía cristiana, su esposo podía considerarla infiel hacia su persona y hacia la religión que tenían antes, lo que podía ocasionar pues graves problemas en el hogar. Por lo que Pedro les aconseja que sean sumisas a su marido, aunque él les haga la vida difícil a causa de su compromiso con Cristo.
si ellos les hablaban de Cristo con palabras a sus esposos, podía haber indiferencia o hasta una oposición abierta. Pero hay algo muy poderoso que ellas podían hacer para ganarlos para Cristo sin decir una sola palabra. Este es el segundo punto: tener una buena conducta. Tomando ahí nuestro pasaje, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pedro ha estado diciendo que una buena conducta puede cambiar la actitud de los que no creen. La buena conducta de la esposa tiene un propósito evangelístico. En la actualidad, las condiciones sociales de la mujer han cambiado mucho. Sin embargo, los principios siguen siendo válidos. Aquí habla de esposos incrédulos. Y en la actualidad también hay muchas familias en las que alguno de los cónyuges es creyente y el otro no. En ese caso puede haber dificultades, pero la conducta del que es creyente dará un testimonio del poder del Evangelio. Estos versículos no hablan de la posibilidad de casarse con un incrédulo esperando que sea ganado con una conducta ejemplar. Entonces no habla de los esposos convertibles. Un creyente nunca debe casarse con un incrédulo. Vamos a 2 de Corintios 6, versículos 14 a 16. Dice: no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un creyente puede casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Solo puede haber bendición cuando las personas son guiadas por el temor de Dios, por sus leyes, y actúan dependiendo de su providencia en la elección de su compañero, buscando sinceramente, con humildad, su dirección, esperando que Él bendiga su obediencia. El caso tratado aquí es el de una mujer casada que, ya estando casada, se convierte en cristiana. Esto también es muy posible que ocurra en la actualidad. Los esposos que no creen la palabra y que ni siquiera la quieren oír, esto refiriéndose a la predicación del Evangelio, recordando que los creyentes han nacido de nuevo por medio de la palabra, como ya dijo Pedro, son renacidos por medio de la palabra. No pueden ser convencidos por la palabra porque no la quieren oír, pero pueden ser influenciados mediante la conducta casta y respetuosa de sus esposos, de las esposas que les muestran el camino hacia Cristo.
La conducta piadosa de una esposa tiene más influencia que cualquier cosa, que cualquier palabra que les pueda decir. La enseñanza de la sujeción lleva a que la esposa debe permanecer junto a su marido, sea como sea, incrédulo, y hacer todo lo posible para permanecer a su lado, predicando con su vida, estando en sujeción. Sin embargo, si el esposo la rechaza, ella está en libertad de irse. Esto es válido también para el caso de un hombre con una esposa incrédula. Vamos a 1 de Corintios, viendo ahí, capítulo 7, versículos 13 a 16. Dice el versículo 13: si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es el principio. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Un incrédulo, observando la vida diaria de su esposa, de una entrega de sí misma a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo en los sufrimientos injustos, mostrando una conducta respetuosa, desarrollando un carácter piadoso y haciendo lo correcto, el esposo se queda sin motivo de pensar y de hablar mal de su esposa y de lo que ella cree. Puede ver en el amor obediente por su esposo incrédulo cómo es el amor de Cristo por su iglesia, y va siendo llevado a querer escuchar y obedecer la palabra. Dice el versículo 3 y 4 de nuestro pasaje del capítulo 3 de Primera de Pedro: vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí en estos versículos hay varias palabras que no usamos tan frecuentemente. Por ejemplo, aquí tenemos la primera palabra, atavío. Atavío significa adorno. Entonces, para entender mejor, vamos a ver otra traducción. La Biblia de las Américas traduce esta parte y dice: y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Lo que Pedro está enseñando es que la mujer cristiana no debe de querer, de tratar de atraer la atención de un hombre por medio de peinados ostentosos, joyas o vestidos lujosos, sino que debe distinguirse por una conducta casta y respetuosa. No está diciendo que la mujer debe andar desarreglada y debe ser descuidada con su aspecto físico. No dice que no se pongan
aretes o collares, pulseras, sino que estos adornos no sean ostentosos, que no sea una ostentación, que no se vaya al extremo de estas cosas. Lo que se condena es el exceso, y sobre todo que estos arreglos no sean lo más importante para ella, que no viva para estas cosas, para ver cómo se ve, para ver cómo se adorna. Una preocupación excesiva por el arreglo externo hace pensar que a la mujer le gusta llamar la atención y llamar la atención de otros hombres. Entonces, el principio general para todas las mujeres es que la mujer cristiana debe vestirse de una manera modesta, que no llame la atención por su ostentación, y que se esmere en una buena conducta y en sus cualidades de carácter interno más que en su apariencia externa. El adorno debe ser interno, debe ser el del corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, los adornos, los vestidos, los peinados, pero Dios ve el corazón, lo que en verdad es la persona. Hay un contraste entre lo que valora el mundo y lo que Dios valora. Del corazón sale el amor al mundo y a las cosas materiales, o el amor a Jesucristo. Lo que está en el corazón es lo que verdaderamente es la persona. Y Pedro dice que es el corazón de donde brota la belleza real de una persona. Lo que está en el corazón sale al exterior tarde o temprano. Cuando las cosas están saliendo bien, o cuando no hay ningún problema, cuando todo es agradable, todos nos mostramos exteriormente pues con una buena cara, mostramos a los demás que estamos contentos. Pero cuando hay dificultades y problemas y pasan cosas que no nos gustan, sale lo que somos, muchas veces con palabras y otras veces con acciones. Las pruebas tienen la finalidad de que nosotros mismos veamos qué hay en nuestro corazón. Inevitablemente lo van a ver los demás. El corazón no puede salir algo diferente a lo que hay. Lo que pensamos se materializa en palabras y en acciones. Para que salga lo bueno, el corazón del hombre natural tiene que ser cambiado. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 33 a 35. Dice: o haced el árbol bueno y el fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Así, para hacer un resumen de este pasaje de Pedro, tomando las palabras de la traducción de la Biblia de las Américas, podemos resumir la idea así: que el adorno no sea el externo, sino el yo interno con el adorno incorruptible. La belleza de una mujer en particular, pero de todo hijo de Dios, es la herencia incorruptible de la que habló Pedro, que Él guarda para los creyentes en el cielo, que no puede ser afectada, no puede ser cambiada,
no puede ser perdida. Lo valioso son las cosas eternas, lo que no cambia. Solo en estas cosas podemos confiar, como la palabra de Dios, que es la semilla incorruptible, por la cual los creyentes han nacido de nuevo, que también dice Pedro. Las cosas temporales, aunque sean joyas de oro, terminarán por desaparecer. La belleza que es incorruptible procede de lo íntimo del corazón. Es una belleza que no se acaba, ni se marchita como la belleza física, que con el tiempo o con otras circunstancias como un accidente se pierde. Esa belleza interna, solo la puede tener una nueva criatura después de la salvación, porque ha recibido un corazón nuevo. Vamos a Ezequiel 23, 26. Ezequiel 36, versículo 26. Sí. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el pasaje Pedro está hablando a las esposas creyentes que tienen un marido incrédulo, mujeres que en un tiempo vivieron por las cosas vanas, las cosas ostentosas que pensaban que las hacían lucir bellas, pero vieron a Cristo en el Evangelio que se les predicó como el siervo sufriente que soportó la injusticia, que llegó hasta su muerte en la cruz para salvarlas de la manera vana de vivir y de la condenación eterna. Ellas creyeron en Cristo, confiaron en que las podía salvar, se arrepintieron de sus pecados y entonces recibieron el corazón nuevo, el que ahora deben mostrar la belleza que tienen, siguiendo el ejemplo que les dejó Cristo, para que sus esposos sean ganados con su conducta casta y respetuosa. Lo ostentoso atrae la atención hacia la persona que luce esos adornos, hace ostentación de las cosas. Las mujeres vemos estas cosas, pero también en los hombres. El que ostenta su Ferrari, que ostenta su Porsche, es una ostentación y llama la atención hacia esa persona. Las joyas, así los vestidos, así espectaculares, llaman la atención hacia la que los está luciendo. Pero la esposa cristiana debe atraer la atención hacia Cristo con un espíritu afable y apacible, es decir, un espíritu agradable, dulce y tranquilo, como es el carácter de Cristo. Hacia allá debe apuntar una conducta, la conducta de una mujer, como Cristo. Vamos a Mateo 11, 29, donde vemos escrito por Cristo mismo ese carácter que mostró, ese carácter que convenció a los hombres, entre ellos a nosotros, ese carácter que mostró Cristo, que nos convenció de que Él era el que decía ser. Dice Mateo 11, 29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay un gran contraste
entre una esposa con actitud de superioridad por ser cristiana, que reclama y señala fallas a su marido incrédulo, o que actúa con resentimiento, y una esposa que está dispuesta a someterse a las decisiones de su esposo a través de una dócil cooperación, porque sabe que Dios la recompensará y Él se encargará de poner todo en orden, por lo que muestra la virtud de una amable sumisión, confiando y siguiendo el ejemplo de su Señor. Eso es lo que Dios estima. Un comportamiento así va en contra de nuestra cultura actual, en la que el feminismo se ha ido al otro extremo. Y por otro lado, también es verdad que algunos hombres se apoyan en textos como este para abusar de una manera incorrecta de una supuesta superioridad, recalcando que Él es el que manda y que la mujer no puede ni opinar. Una esposa con un esposo que no la toma en cuenta puede encontrar difícil comportarse con dulzura y amabilidad, pero hay algo que la puede ayudar con su actitud. El último punto: seguir el ejemplo de otras. Versículo 5 de nuestro pasaje. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto nos dice que las mujeres creyentes siempre han tenido ese comportamiento al convivir con sus maridos. Las mujeres de los patriarcas tampoco eran perfectas, pero las llama santas por su relación con Dios. Sus espíritus afables y apacibles venían de la obediencia a Dios, por lo que eran apreciadas. Eran santas porque esperaban en Dios. La esperanza viva, que es la esperanza cierta, hace saber que Dios nunca falla, aunque las circunstancias parezcan desesperadas, como era la de los creyentes que vivían bajo la persecución en el Imperio Romano. Hay circunstancias en la vida en las que lo único que hay que hacer es esperar en Dios y confiar en Dios, como la de tener un amo injusto y cruel, o un esposo hostil e incrédulo. Estas mujeres que se adornaban con ese carácter de estar sujetas a sus maridos tenían una cosa en común: su esperanza puesta en Dios. Vamos a 1 Timoteo 5:5, donde Pablo está dando instrucciones acerca de un grupo de mujeres, y a las que dice que en verdad lo merecen son las que esperan en Dios. Aquí dice en 1 Timoteo 5:5: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Estas esposas de las que habla Pedro, cada una estaba sujeta a su propio marido. La enseñanza de Pedro es que los creyentes se someten a la autoridad civil, los esclavos creyentes a sus amos, los empleados a sus jefes. Cristo se somete a la autoridad de su Padre. Las esposas creyentes
a sus maridos. El creyente, todos los creyentes, ya no viven para sí, viven para Dios. Vamos a leerlo esto en Romanos 14, versículos 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos al último versículo de nuestro pasaje, versículo 6, que dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Sara era una mujer de una belleza física extraordinaria, tanto que Abraham, no solamente en una ocasión, tuvo temor de decir que era su esposa y dijo que era su hermana, para no ponerse en peligro. Pero su mayor belleza era su actitud de respeto y obediencia a su esposo Abraham. Pedro la pone como un ejemplo de las mujeres creyentes que vienen a ser hijas de Sara, así como todos los creyentes son hijos de Abraham. Dice que lo llamaba Señor. Eso está en Génesis 18:12, no lo vamos a ver, pero así lo llamaba. Era una muestra de sumisión y obediencia. Aquí el punto no es llamar al marido con un título de determinada manera en particular, sino ser sumisas de acuerdo a las costumbres de la época y de la cultura. Sara lo llamó Señor de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura de ese tiempo. Sara es un ejemplo como madre de todas las mujeres que temen a Dios. Ellas vienen a ser como Sara si hacen el bien. Ellas deben seguir haciendo el bien y no deben tener temor como las mujeres que cambian de actitud cuando hay una oposición a lo que ellas creen. La ira y el enojo pueden ser la manera como reaccionan los esposos incrédulos, y ellas pueden tener temor, pero ellas no deben temer a hombre alguno por hacer lo bueno. No deben quedar angustiadas ni abatidas por una repentina explosión de enojo de sus maridos incrédulos si ellas están haciendo el bien. Es el mismo principio que deben seguir los esclavos o los empleados ante sus jefes cuando son tratados injustamente, cuando ellos están haciendo bien las cosas. Nuestra conducta como cristianos no es diferente. Todos debemos hacer lo mismo según nuestras propias circunstancias, ya sea como ciudadanos, como empleados, como esposos o como hijos. El consejo que se da a esposas con esposos inconversos y tercos es un consejo que todos podemos adoptar con familiares o con quienes por cualquier motivo no podemos hablar libremente. Podrían ser hijos hacia padres ya con edad, o una señora de edad que vive con un hijo enojón, o muchas otras situaciones. Pero el principio general es que cuando no se nos permite hablar, no pueden callar la voz de una conducta ejemplar. La frase clave es esperar
en Dios. Si yo busco cambiar a mi familia con mis esfuerzos, a lo mejor voy a tener que gritar, discutir, insistir, pero si espero en Dios, puedo amarlos tranquilamente y aguardar el tiempo de Dios. Si me tratan injustamente, lo soporto. No me voy a enojar, me voy a salir. Mi esperanza está puesta en Dios, quien se da cuenta de todo y me recompensará. Las mujeres cristianas que están en este caso y todos los creyentes en condiciones difíciles deben poner su confianza en Dios, y sólo así pueden enfrentar el temor y el desastre con calma y con la seguridad de que todo es para bien. Cuando los esposos o los jefes incrédulos los maltraten, Dios los protegerá del peligro y de recibir el daño. Terminamos con una lectura del Salmo 121:7. Lo voy a leer yo nada más, es corto. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, confiando en que toda tu palabra es útil y provechosa para nosotros. Hay pasajes que son difíciles, en los que es difícil ver a Cristo, pero está en todos lados. En todos lados podemos encontrar consuelo, podemos encontrar guía. Te pedimos que tú uses la palabra que nos das con el propósito que tú quieres, que traiga salvación a nuestras vidas, que traiga una manera de vivir respetuosa, ordenada, santa, que es lo que nos está llamando Pedro, una manera de vivir que hable de Cristo, porque la vida de Cristo es la prueba que tenemos de que Cristo salva, de que Cristo pagó por nosotros, por los pecadores. Que nuestra vida pueda de una manera, pues muy imperfecta, pero reflejar a Cristo, para ganar a los que no quieren oír la palabra. Que seamos firmes en nuestra manera de vivir, que sea para tu gloria, Padre, para que todos te glorifiquen. Lo pedimos por Cristo y para tu gloria.